Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, tiene que ver con lo que hemos estado viendo hace unas dos, creo, dos o tres clases atrás, y es para ir más o menos recordando sobre el tema de la materia, ¿cierto? Y los estados de la materia, ¿ya? Bueno, también el tema de los cambios de estados de la materia, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día principalmente es cómo se compone la materia, ¿ya? Cierto que nosotros igual vimos algunas cosas como estructuras, ¿cierto? Así como estaban unidas unas con las otras, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en más detalle, ¿ya? Y también vamos a ver, chiquillos, las propiedades químicas y físicas de la materia, que quizás en el nombre suena más complejo, pero la verdad es que en la práctica van a ver que es súper sencillo y a identificar ejemplos y distintas cosas que están siempre en la vida cotidiana, ¿ya? Creo que David quería preguntar algo, ¿no? Ya, entonces, partamos nomás. Ya. Por lo tanto, chiquillos, nuestro objetivo de hoy día es conocer cómo se compone la materia, ¿cierto? Y más que conocer, de cierta forma vamos a recordar, ¿cierto? Porque clases anteriores ya estuvimos conociendo. Y también, esto sí, conocer cuáles son las propiedades de la materia, ¿ya? Recuerden que el concepto fundamental acá que vamos a empezar a recordar, ¿cierto? O a tratar, tiene que ver con la materia, ¿ya? Nosotros partimos viendo que la materia, ¿cierto? Estaba formada, ¿cierto?, por pequeñas partículas. Cuando hablo de partículas, en este caso se refiere a estas pelotitas que yo veo acá, ¿ya? Eso es una partícula, que ha formado por un montón de partículas, miles de partículas, ¿ya? Entonces vamos a decir que la materia se forma por estas pequeñas partículas que van a estar unidas, no todas están unidas, fíjense bien que en el gaseoso no están tan unidas, bueno, de hecho no están unidas, y en el líquido ahí se observa un poco la diferencia con respecto al sólido, ¿ya? Porque evidentemente aquí en el sólido las partículas, recuerden que las partículas son las pelotitas, evidentemente que las partículas en el estado sólido sí están unidas, ¿ya? Y bueno, en este caso bastante, ¿ya? Yo les puse acá también algo y un concepto diferente a lo que ya hemos visto hasta el momento, que tiene que ver con que la unión de estas partículas, chiquillos, y presten aquí atención, se debe a la fuerza de atracción que existe entre ellas, ¿ya? Y yo, ¿a qué me refiero con la fuerza de atracción que existe entre las partículas? ¿Cierto? Es la capacidad, ¿cierto?, de que estas partículas estén juntitas, ¿ya? ¿Se acuerdan que, si mal no recuerdo, yo la clase anterior les hablé un poco, bueno, creo que la primera clase que empezamos a ver esto de la materia, les hablé un poco de que existía una fuerza que se llama la fuerza de gravedad, que es la que nos hace a nosotros estar parados en la Tierra y no flotar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, esa fuerza de gravedad o de atracción que se le llama, se aplica aquí también, en este caso, en las partículas de un sólido, de un líquido y de un gaseoso. Entonces podemos decir que la fuerza de atracción en el sólido es mayor o es menor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Mayor o menor la fuerza de atracción? Ay, perdón. A ver, le vamos a dar la palabra a alguien. Ya, aquí. Valentino. Ay, vamos a aprovechar de cambiar el nombre. Valentino. Valentino. Sería menor, yo creo. Menor en el ¿en cuál? ¿En el sólido o en gaseoso? Gaseoso. Ya, en el gaseoso la fuerza de atracción es menor, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque las partículas están más Eh, separadas. Más separada. Perfecto. Por lo tanto, en el sólido la fuerza de atracción, por ende, con lo que tú dices, sería más, ¿cierto? Sí, Sí, porque porque... está más unida Ujú, la partícula. perfecto.
Excelente. Entonces ahí tomándonos de lo que nos dice Valentino, nosotros vamos a tener que la fuerza de atracción, ¿cierto? En el sólido es mayor, ¿cierto? En el líquido es un poco menor, ¿sí? Y en el gaseoso no existe fuerza de atracción, ¿ya? Rafa, Rafita. ¿No? ¿No quería hablar? Ya, súper. Espérenme. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ese es como el concepto nuevo que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? El tema de la fuerza de atracción, ¿cierto? En los distintos estados de la materia. ¿Ya? Importante que en los 3 estados va a ser diferente. ¿Ya? Acá hay mucha fuerza de atracción, poca fuerza de atracción y nula fuerza de atracción. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que ya habíamos mencionado en clases anteriores, y esto también, chiquillos, nos sirve de manera de repaso para la prueba de la próxima semana, ya, de ciencias naturales, que va a entrar esta temática de la materia, ¿ya? Entonces vamos a decir que en el sólido, ¿cierto? Las partículas van a estar muy ordenadas, ¿sí? En este caso van a vibrar en posiciones fijas, ¿sí? ¿A qué se refiere que vibran? Que tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Por ejemplo, imagínense un vaso de agua, ¿ya? Usted le echa, por ejemplo, agüita hasta la mitad y lo empieza a mover el vaso. Eso es vibración, que las partículas se muevan de un lado a otro, ¿ya? En el caso de una piedra o de cualquier objeto sólido, ya, yo voy a poner esta cajita, ¿cierto? Si yo la muevo, yo veo que las partículas van para todos lados. Probablemente yo no lo vea porque la verdad es que el movimiento es conjunto, ya si se mueven para abajo se mueven todas, se mueven en conjunto porque están tan pegaditas, está tan alta la fuerza de atracción entre ellas que probablemente yo no vea, ¿cierto?, cómo se mueven de un lado a otro. En el caso del agua, yo sí veo, ¿cierto?, cómo se mueve de un lugar a otro el agua cuando yo le aplico un movimiento, cuando vibra, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el ejemplo que yo les daba. ¿Sí? Pensar en un vaso que tenga agua y ustedes lo mueven, o en el mismo tema de, por ejemplo, no sé, en una piscina. Usted, por ejemplo, se tira un piquero a la piscina, ¿cierto? Y el agua que hace se mueve hacia todos lados, ¿ya? Eso es el movimiento vibratorio, en este caso, ¿ya? Y obviamente van a ocupar todo el espacio que tengan disponible, en el caso del líquido, ¿ya? En el caso del sólido, no se van a desplazar, ¿cierto? No van a ocupar todo el espacio disponible porque las partículas están bastante juntas, ¿ya? Y, no, y por ejemplo, como yo les decía, si yo, no sé, meto esto mismo, esto lo agrego dentro de un vaso de agua, o sea, un vaso sin agua, ojo, un vaso sin agua, probablemente mi objeto jamás va a cambiar su forma, porque es sólido, no se va a acomodar al vaso de agua. ¿Ya? O sea, al vaso sin agua, no se va a acomodar al vaso, ¿ya? Porque no va a cambiar su forma, va a ser siempre sólido. En cambio, si yo ingreso, ¿cierto? Vierto agua en el vaso, obviamente el agua va a ocupar todo el espacio del vaso, a diferencia de un objeto sólido. En el caso del gaseoso, ocurre algo similar, chiquillos, con el líquido, ¿ya? Recuerden que las partículas están bastante desordenadas y van a buscar siempre un lugar, o sea, van a ocupar siempre todo el espacio disponible, ¿ya? Y eso ocurre en el aire. Y se acuerdan que yo también les daba el ejemplo de la tetera, ¿cierto? Que cuando el agua estaba en su punto de ebullición, ¿cierto? Cuando el agua hierve, ¿sí? ¿Por qué empieza a sonar este silbido, este sonido de la tetera, ¿cierto? Que es como un pitito, ¿cierto? ¿Por qué empieza a sonar? Porque, y debido al movimiento, chiquillos, que ocurre dentro de la tetera de las partículas gaseosas, que están vuelta loca. Imagínense el nivel de cómo están de vuelta loca, ¿cierto? Que en este caso produce un sonido, una vibración, que es lo que nosotros percibimos como un pitito, ¿cierto? Así como, ¿sí? Hasta que uno obviamente apaga la tetera, ¿cierto? Y ahí deja de sonar, ¿ya? Eso es bastante interesante y es importante que ustedes lo sepan,
¿ya? Acá sale marcado en negrita, ¿cierto? Aquellos aspectos principales o primordiales. En el sólido las partículas están ordenadas, ¿cierto? Una al lado de la otra, muy pegaditas, como lo vemos acá. En el líquido están un poquito más desordenadas, pero no tanto, y están un poco más separadas. Si se fijan, líquido. No están tan ordenaditas, no están una al lado de la otra, ¿cierto? Pero si bien todavía no están tan separadas. Y en el gaseoso ya uno observa aquí, ¿cierto? Que están totalmente separadas, por todos lados, ¿ya? Entonces, esta actividad la vamos a hacer ahora en conjunto. Tenemos que llenar esta tabla, ¿cierto? No la vamos a escribir aquí propiamente tal, sino que la vamos a ir comentando. Bueno, usted cuando lo pase esto a su cuaderno, lo va a escribir, ¿ya? Y la actividad es así. Dice, compara las características de los estados de la materia completando la siguiente tabla. El líquido y el sólido, ¿qué cosas tienen en común? Aquí es un poquito más complejo. ¿Qué cosas se diferencian o en qué se diferencian? Ya es un poco más sencillo. Y le dejo el micrófono abierto para alguien que quiera dar, en este caso, ¿qué cosa tiene en común el sólido y el líquido, chiquillos? ¿Qué puede ser? Fíjense acá, mire. Vamos más atrás. ¿Qué cosa puede tener en común el sólido y el líquido? Vamos acá, de nuevo. Ya, ahí hay una manito levantada. Ginny. Ginny. Que las partículas del líquido están como, no están juntas. Y Ya, las perfecto. partículas de sólido están juntitas. Ya, perfecto. Ese en este caso podría ser una diferencia. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El orden de las partículas, ¿sí? Que una está más ordenada y la otra no están tan ordenadas. Perfecto. ¿Cuál podría ser en este caso, chiquillos? Muchas gracias, Jimmy. Una similitud entre ambas, y puede ser ahí mismo con lo que acaba de decir el Jimmy, sacando el concepto principal. ¿Qué puede ser algo en común? Y de hecho algo en común entre las tres. Ya, vamos con el Rafa. Rafa. Rafita. Ay, sí, Rafita. Rafita, ¿lo escuchó? No, no lo escuchamos. A ver, lo esperamos, no se preocupe. Ahora sí, Ay, sí, Rafita. que tenía audífono y esto está malo ya. Que lo que le quería decir ¿Ya? que tienen en común que los dos, el hielo, o sea, el sólido, ¿Ya? que se agua, y el líquido, que también es agua, los dos pueden estar helados. Ya, perfecto, los dos pueden cambiar de estado y pueden llegar a ser sólidos. El líquido puede llegar a ser sólido, bueno, y el sólido va a ser siempre sólido. Perfecto. Y Sí, el sólido también. el sólido también puede llegar a ser líquido. Ya, perfecto. Entonces podríamos resumirlo como una de las similitudes entre ambos, en que ambos pueden presentar alguna transformación, es decir, pueden cambiar de estado sólido a líquido o de líquido a sólido. Perfecto. Muy bien, Rafita. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Ahora nos vamos con el líquido y el gaseoso. ¿Qué tienen en común? Y aquí hay algo que tienen en común, chiquillos, que es lo que yo les he mencionado en varios momentos. Leonardo tiene la mano arriba. Leo. Leonardo, ¿lo escuchó? Leonardo, aló. Aló. Leonardo. Leonardo. Parece que Leonardo está... Parece que no está, ya. Vamos a esperar a que después él ahí vuelva. Entonces, alguien que me pueda decir qué tienen en común el líquido y el gaseoso, y les voy a dar una pista. Tiene que ver con el espacio que ocupan. Ya. Vi una manito levantada, Jimmy. ¿Sí? El espacio que ocupan. ¿Ya, Jimmy? El espacio que ocupa líquido puede ser de cualquier forma, así como Perfecto. un vaso,
pero el de gaseoso lo tienen que poner en algo que lo soporte, que soporte Ya. el calor. Perfecto. Igual en todo caso, ahí el ejemplo que tú me das, Jimmy, está bastante bueno porque tiene que ver con el espacio. Y en el caso, chiquillos, el líquido, ¿qué ocurría con el espacio? Cuando yo estaba líquido en un vaso, ¿cierto? Ocupaba todo el espacio del vaso, ¿cierto? Ocupa el espacio del recipiente que lo contiene. Y en el caso del gaseoso, también ocupa, ¿cierto? El espacio que lo contiene. Exactamente, sí, también lo ocupa, pero claro, la diferencia ahí, como bien dice Jimmy, que el espacio que necesita ocupar el gaseoso siempre es un poquito más, ¿ya? Así que muy bien, perfecto. Entonces tenemos en común que ambos se adaptan al recipiente o al espacio que los contiene, a diferencia del sólido que no se adapta, porque no cambia de forma, ¿ya? Y vamos a dejar este para ustedes para que lo hagan en la casita, ¿cierto? El tema de cuál es lo que, o qué es lo que tienen en común el sólido y el gaseoso y en qué cosas se diferencian, ¿ya? Entonces vamos a pasar acá a otro tema bastante relevante, que inclusive esto es bueno porque ya creo que estamos viendo en matemática algo muy similar. Entonces les va a costar mucho menos entender estos conceptos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una comparación de masa y volumen. Recuerden, ¿se acuerda alguien qué era la masa? Sin leer ahí la pantalla. La masa y el volumen. La masa, ¿qué era la masa? Alguien que me diga qué era la masa, que creo que lo vimos en matemática el otro día. ¿Qué sería la masa? Ya, de nuevo ahí, Jimmy, muy bien, está muy participativo hoy día, perfecto. La masa sería lo que, como en una taza. Eso es la masa. A Ya, donde se salte los circulares, eso es la masa. ya, Igual ya. las cosas para tomar. Por ejemplo, todo lo que ocupamos, como que mi hermana tiene un aro de luz, eso contiene masa porque está hecho. Perfecto. Y lo último que acabas de decir es exactamente lo que tiene que ver con la masa. Es de lo que está hecho un objeto. Es lo que contiene un objeto que le da, de cierta forma, una estructura. Y aquí vamos con el concepto de volumen. Perfecto. Muy bien, Jimmy. Por ejemplo, el ser humano, todos tenemos una masa, ¿sí? Y se acuerdan que yo les decía el otro día que la masa va a pesar diferente dependiendo de la persona. Puede ser, por ejemplo, ahí no me acuerdo que nos daba el ejemplo que decía que pesaba 39 y después 44, ¿cierto? Y hay otros niños que pueden ser menos o más, ¿cierto? Que va a depender de cada persona, ¿ok? Entonces, lo que podemos decir, chiquillos, de esto es que la masa, ya te doy al tiro la palabra, Rafita, la masa, ¿sí? Es el material que tiene el objeto en sí, ¿ya? Es lo que hace que el material tenga un volumen también, ¿ya? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿el volumen qué es? Entonces nosotros también podríamos decir, chiquillos, que el volumen es lo que hace que nuestro objeto ocupe un lugar determinado, ¿ya? Por ejemplo, es la cantidad de espacio también que va a ocupar un objeto, ¿ya? Ahora sí, Rafita. Rafael. Ahora sí, Rafi. Rafael. Rafa. Active su audio, mi niño. Y ahora sí, yo Ahí sobre sí. el volumen. Ya, mi niño. Ahora sí, dígame. Iba a decir sobre el volumen ya, y que el volumen es como, esto no tiene volumen. O sea, sí tiene Ya, volumen. Porque tiene perfecto. un cuerpo, tiene una forma. Perfecto, tiene un volumen y una forma, muy bien. Excelente, muy bien. Y por El ejemplo, volumen y la forma. chiquillos, ¿el aire tendrá una forma determinada? ¿Tendrá una forma determinada? ¿No es cierto?
porque, como yo les mencionaba, el aire ocupa todo el espacio que hay aquí en nuestro planeta y en todos lados, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber, ¿se comprende un poco, chiquillos, la importancia, ¿sí? En este caso, de conocer el concepto de masa y volumen con respecto a la materia? Se comprende un poco porque recuerden, la materia es todo lo que nos rodea, es todo lo que contiene un cuerpo. Entonces, si nosotros conocemos, ¿sí?, la masa y el volumen de un cuerpo, efectivamente vamos a poder conocer la materia. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? Súper. Entonces aquí tenemos comparaciones de distintos volúmenes, ¿cierto? Que tienen obviamente distinto peso, ¿ya? Si nos damos cuenta, obviamente el volumen es diferente y va a depender de cada objeto, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos también ese día en matemática, inclusive, de, por ejemplo, si yo peso 1 kilo de plumas versus 1 kilo de naranjas, ¿sí? La naranja probablemente tenga menos volumen que el kilo de plumas, porque la pluma, como es livianita, yo necesito mucha cantidad para llegar al kilo. En cambio, la naranja yo puedo usar 2, 3, 4 y ya puedo llegar al kilo, ¿cierto? Entonces, bastante importante que nosotros conozcamos la diferencia en estos conceptos, ¿ya? Entonces, denme un segundo, vamos a seguir aquí. Ya, y antes, chiquillos, antes de seguir con lo último que nos queda, que es el tema de, el tema de las propiedades de la materia, les voy a mostrar un video que una compañera de ustedes realizó y que ahora nos sirve bastante para explicar el tema de los estados de la materia, ¿ya? El video es de su compañera Pía Bravo, ¿sí?, que gentilmente hizo esta explicación para que ustedes la pudieran ver, ¿ya? Bueno, ahora que está aquí presente, le pido disculpas por no haberlo presentado en la clase anterior, que era para la clase anterior, chiquillos, pero ahí se me anduvo traspapelando, pero ahora lo vamos a ver, ¿ya? Así que denme un segundo para abrirlo. Ya, acá está. Espérenme. Ya. Quisiera saber, ¿se ve o no se ve? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está aquí? Compartir sonido del computador. Ya. Espérenme un segundito. Me voy a silenciar para que no se escuche el sonido. Voy a ver si se puede acá. Ya. Hola a todos, yo soy Pina Riveros y el día de hoy les voy a dar ejemplos sobre los sólidos, líquidos y gaseosos. Vamos a empezar por los ejemplos sólidos. Bueno, acá tengo un dispensador de agua, que esto es sólido, pase lo que pase. Esto es de plástico igual, pero igual es sólido. Les puedo hacer una preguntita pequeñita. ¿Esto es sólido, líquido o gaseoso? A ver si recuerdan lo que les dije. Vamos a ver a 5 segundos. ¡Exacto! Tienen toda la razón. Esto es sólido, pase lo que pase. Bueno, vamos a seguir con el vidrio. Este es un simple vaso, pero que es de vidrio, no cambia de forma. Sí o sí va a ser sólido. Bueno, tenemos una portada de un libro. No todas las portadas de los libros son sólidas, pero este sí es sólido. No cambia de forma. Siempre va a quedar con la forma que se lo hicieron. O sea, es importante saber que lo sólido no cambia de forma. Eso es verdad. Bueno, acá tengo un mueble que tampoco cambia de forma. Se queda con la forma que se la hicieron. ¡Exacto! Ahora tengo una pared que tampoco cambia de forma. Tiene la misma forma que se le hicieron. Bueno, ¿seguimos? ¡Sí! Vamos a seguir con lo líquido. Bueno, acá tengo jugo de frutilla. Pero ustedes dirán, ya, jugo de frutilla. Pero lo vamos a echar en algo más pequeñito para ver cómo cambia de forma. Bueno, tomen atención y cualquier pregunta me avisan. Miren, ¿cambia de forma? Sí, exacto. Esto es más grande y esto es más chico.
la leche de chocolate. Esto es rectangular, pero no se puede ver la forma de cómo está por adentro la leche. Pero para saber cómo queda circular, vamos a dispensarlo en un vaso. A ver. ¡Miren! ¿Cambia de forma? Sí, cambia de forma. Aunque no sabemos qué forma tiene acá adentro, pero sí o sí cambia de forma. Acá tengo aceto, vinagre. Ustedes se preguntan, si esto es una forma, es una forma. Y tengo aceite de oliva. Que esto es más chico por acá, más grande por acá, más grande por acá. No, sí o sí va a ser líquido. O que es un poquito más espeso, pero sí o sí va a ser líquido. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo sobre lo gaseoso. Y no quiero que ustedes me lo digan. ¿Ok? Bueno, yo voy a dar uno. Yo voy a dar el ejemplo del helio. Bueno, cuando uno llena un globo con gas. Ahora, díganmelo ustedes. Bueno, seguimos. Tienen toda la razón. Exacto. Bueno, ahora tengo un libro de experimentos que vamos a pasar más adelante. Que vamos a pasar una desaladora portátil. Si ustedes dirán, sí, tiene que ver con lo que nos estamos pasando, pero es algo que nosotros, o sea, es algo más Son los difícil. cambios de estados. Pero es algo más difícil, que son los cambios de estados. Puede pasar de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de cualquier forma. Y ahora terminamos. ¡Sí! Adiós, amiguitos. Nos vemos. Bye. Bien, chiquillos, démosle un aplauso aquí virtual a la Pía y su presentación. Está muy, muy, muy buena. Felicitaciones. Me encantó, me encantó. Así que, y de hecho, miren, nos sirve bastante todavía para, en este caso, volver a, digamos, a reforzar lo que estábamos viendo. Así que de verdad, Pía, muchas gracias por su video y la presentación, ¿ya? Chiquillos, me acabo de dar cuenta que estamos ya en el tiempo. Por lo tanto, nos va a quedar pendiente esto de las propiedades físicas y químicas de la materia. Lo vamos a ver mejor la próxima semana, pero igual les quiero mostrar más o menos a qué se refiere. Ya me queda un minuto, así que les voy a mostrar de igual forma, ¿sí? A qué se refiere esto de las propiedades físicas y químicas, así a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Se ve, chiquillo, la pantalla? Ya. Bueno, cuando hablamos, chiquillos, de propiedades físicas, ¿por qué yo les puse aquí un auto y un auto amarillo? Es porque tiene relación con lo que yo veo, ¿cierto?, del objeto. Por ejemplo, acá es un auto deportivo, supongamos, es de color amarillo, es de la marca no sé cuánto, ¿cierto? Es todo lo que yo puedo observar, que está visible, ¿cierto? Como les digo, los vamos a ver más detallado la próxima clase, pero ahora se los quiero solamente mostrar. Por ejemplo, las propiedades químicas, chiquillos, es cuando un objeto, y aquí también se relaciona, ¿sí? Se relaciona con los cambios de estados de la materia, ¿ya? Es cuando un objeto cambia su forma. Por ejemplo, el cambio de forma acá de un papel es cuando se quema, obviamente ya cambió su forma y no va a volver a ser como era antes porque ocurrió una combustión, es decir, el papel se quemó, ¿ya? Como les digo, chiquillos, los vamos a revisar mejor la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver un videito ahí que nos quedó pendiente, que es a modo de resumen, ¿ya? A modo de resumen de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Así que eso, pues, chiquillos. Espero que estén súper bien. Les mando un besito y un abrazo, ¿ya? Aquí ya no nos vemos hasta el próximo lunes, ¿ya? Eso, les mando un besito. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.